A ver si, a ver si puedo ser breve, porque si no, no vamos a comer. Y lo mejor de los congresos son las pausas, las comidas y los pasillos. Luego ya dentro, bueno, pues se aprende o no se aprende, pero está bien. Bueno, vamos a ir empezando. Muchas gracias a la COI y a todos vosotros por estar aquí. Ya le comuniqué a Virginia que el programa es excelente, que me encanta estar en la COI, es la segunda vez que estoy. Y venir a León, pues es algo pues muy enriquecedor. Yo suelo venir pues cada cierto tiempo. Ahora habían pasado unos años y este ha sido un motivo para volver. Entonces, bueno, como ya parte del Congreso está circulando, pues tengo que hacer referencia a algunas cosas. Me ha gustado mucho ver al doctor de la Macorra, que era, bueno, no voy a decir que amigo, pero casi. Es un referente personal importante porque el doctor de la Macorra ha estado ahí pues toda la vida. Fíjate, 100 años, ¿verdad? Pues absolutamente pues toda la vida ha asistido. Tengo como 2 libros de la biomecánica craneofacial. No caí en la cuenta, yo creo que en el currículum no ponías que habías hecho el prólogo, eso lo tienes que incluir, porque hubiera traído uno de los libros para que me lo firmases también. Entonces eso está bien. Hay más cosas así. El doctor Campos también antes pues ha estado comentando la dificultad de comunicación entre los odontólogos y los otorrinos. Y dices, bueno, es que le parece que le llama la atención. Pero es que los odontólogos ya estamos acostumbrados a esos porque entre nosotros mismos también hablamos diferentes idiomas. Entonces yo puedo estar hablando de una cosa y que el auditorio no sepa de qué estoy hablando. Y resulta que estoy hablando de odontología. Eso es muy común, porque las definiciones no son comunes, porque hay muchas ideas sobre las cosas, y entonces al final uno puede llegar, y si no está un poquito enterado, acabar estando un poco perdido. Entonces eso es, pues es así. Entonces hay que intentar explicar bien las cosas y luego pues preocuparse por entenderlo, claro, no solo el que lo explica, sino el que lo quiere entender. Bueno, yo voy a hablar de rehabilitación neuroclusal, que es a lo que me dedico pues desde hace unos 25 años o así. Bueno, sería más, quizás pues desde que empecé a trabajar, posiblemente hace unos 35 años. Lo que pasa que los primeros 10 años lo que estuve haciendo es lo que me habían enseñado y entonces digamos que era una fase previa a conocer la rehabilitación neuroclusal. Esa fase previa, pues bueno, como eres joven y fuerte, pues la llevas con cierta dignidad. Luego ya, afortunadamente, aparece la RNO que te resuelve todos los problemas de estrés, de conocimiento y de orientación y navegación por el mundo de la odontología. Es Pedro Planas, que bueno, es también uno de los próceres de la odontología y bueno, compañero de fatigas también del doctor de la Macorra. Es el creador de la rehabilitación neuroclusal. Hace unos 60 años o algo así, bueno, transformó las ideas funcionalistas, las reestudió y al final fundó, pues bueno, pues creó esta filosofía de trabajo. Como estoy en la SOI, que es odontología infantil integrada, y el motivo de la charla era un poco el pensar en atención temprana, en la primera infancia, pues he intentado circunscribir la comunicación a lo que es la primera infancia en la RNO. La RNO dura desde el nacimiento hasta el fallecimiento, digamos. Coge la senectud. Durante toda la vida la RNO está trabajando en el paciente, porque la boca del paciente hay que controlarla bajo el punto de vista de la RNO. Yo espero que gran parte del auditorio pues ya sepa más o menos qué es la RNO. Pero puede ocurrir pues, que a lo mejor no se sepa, porque no es una disciplina que habitualmente se estudia en la universidad. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño esquema de lo que es la RNO y luego proyectar 7 casos en los que los niños han aparecido por la consulta por diferentes motivos y a los que se les ha tratado. Por si acaso se me olvida luego decir, ninguno de los niños
ha llevado ningún tipo de aparatología. No ha llevado ni alineadores, ni brackets, ni disyuntores, ni aparatos de desarrollo transversal, ni desarrollo sagital, ninguno de ellos. Bueno, vamos a ir empezando para entrar en materia. El problema es un problema de desarrollo, lo que nos encontramos en los niños y en los adultos. Son bocas que no se han desarrollado bien y que tienen problemas. Es una manera de enfocarlo. Pueden tener una lesión parodontal, pueden tener unas complicaciones articulares, pero lo podemos tomar como eso, como que son lesiones parodontales, o también lo podemos pensar en que es un fallo en el desarrollo de ese sistema porque está fallando por algún lado. Entonces, bueno, mira, ¿cuándo empiezan los problemas? Pues los problemas, la enfermedad, no empieza cuando uno empieza a estar pachucho. O sea, uno tiene un problema estomacal, no hay que pensar, bueno, en general, cuando es un problema importante, no hay que pensar que ha empezado ayer. Ese problema es fácil que 5, 10, 15 años antes ya haya empezado ese problema y se manifiesta. No hay que confundir la sintomatología con el inicio de la enfermedad. Es cuando se manifiesta. Entonces, en general, los problemas de desarrollo, y en el mundo estomatológico, pues estomatognático, es así, empiezan en la primera infancia, porque las cosas se tuercen. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego, durante el resto de la vida, van apareciendo problemas. ¿Y cuándo hacemos el diagnóstico? Bueno, mira, tenemos esa fotografía, A, B y C. Vamos a hacer una imaginación de que es el mismo paciente. No lo es, porque tendría que haber vivido más años para poder hacerlo, la misma foto, porque el primer paciente A tiene aproximadamente unos 4 o 5 años, el siguiente B tiene unos 25 años y el siguiente paciente tiene unos 50 o 55. Hay que hacer la composición de que es el mismo paciente. Tienen la misma patología, pero la estamos viendo de forma diferente. Entonces, el paciente C, ¿cuándo tendríamos que haberlo tratado? Pues mira, a los 4 o 5 años, o a los 3, porque a los 3 esto ya estaba. Sin embargo, a los 3, 4 o 5 años nos puede parecer que es una boca normal, que se está desarrollando bien y que no necesita ningún tipo de ayuda más que dejarla crecer. Y sin embargo tiene un problema en el que el plano oclusal se está levantando por el lado izquierdo y solo mastica por el lado izquierdo. Tiene un trauma parodontal, un trauma de oclusión en el colmillo derecho, en el 53. Eso se va a ir heredando mientras va siendo el crecimiento y cuando tiene 25 años va a manifestar una retracción gingival como la que estamos viendo, que se puede considerar incluso pues que es una retracción, bueno, pues normal para un colmillo, pero no es normal porque ahí se está perdiendo soporte parodontal. Como tampoco le hacemos nada porque nos parece que tampoco tiene una gravedad, llegamos a los 55, que estamos en C. Y entonces sí que ya nos empieza a preocupar, porque ese colmillo ya tiene movilidad. ¿Qué hemos hecho? No ver lo que estaba ocurriendo ya desde hace muchísimos años. ¿Cuándo tenemos que hacer el diagnóstico? En la primera infancia. Ahí es donde tenemos que preparar las bocas para nuestros niños. Para ver, para entender, realmente porque podemos ver, no, este también mastica por el lado derecho, pero no tiene eso que dices tú. Bueno, no lo tiene porque hay un factor biotipológico que tenemos que considerarlo. Perdón. Entonces la biotipología hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. Y entonces se va a manifestar un poco antes o un poco después lo que nos va a ocurrir. O se va a manifestar en un tejido o en otro la causa, la anoxa. El problema que tenemos va a hacer que nos fallen unas cosas u otras. Y entonces ese factor biotipológico lo tenemos que meter para entender qué es lo que ocurre en un sistema de fuerzas como es nuestro sistema masticatorio. El componente biológico. Nos puede parecer que una boca está bien, en estado de salud, que es lo que pasaba en la foto A, y dejamos pasar el tiempo, hasta que cuando llega a C ya admitimos que hay enfermedad. Entonces, cuando estudiaba,
que, bueno, pues en la Complutense, yo he estudiado en la Complutense, se decía mucho, tranquilo, la boca tiene una capacidad de adaptación muy grande y cualquier cosa que hagas, el organismo lo va a aceptar. Eso, bueno, se decía, te daba mucha tranquilidad porque eras el estudiante y que te dijeran que cualquier cosa que hicieses la boca lo iba a aguantar, pues bueno, te daba tranquilidad. Pero la boca no tiene ninguna, por lo menos en mi experiencia, capacidad de adaptación. Solo hace falta que te sientes a esperar. Tú puedes hacer un trabajo que te puede parecer muy bueno, muy bonito, y ponte a esperar. Habrá algún paciente que no manifieste sintomatología y tarde un año en mostrar el problema, y otros pacientes que al día siguiente te van a venir porque es que me molesta aquí, el empaste que me hizo me molesta aquí. Y entonces ya te vas a poner nervioso porque ya es el paciente picajoso, el paciente que yo qué sé. No, es un paciente que tiene unas características biotipológicas que hace que eso lo sienta mucho más. Y hay otros pacientes que lo mismo no te van a decir nada y al cabo de 5 años notarás que hay un problema parodontal en ese diente. Eso es la biotipología. Pero eso es una anécdota. Lo que queremos ver es el desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, pues hay un conflicto que ocurrió hace millones de años, que es cuando el ser humano, bueno, o lo que era el ser humano, pasó de ser un simio. Todos procedemos de los simios, algunos más que otros, se ve todos los días, pero pasamos de simios a Homo erectus y adoptamos una posición erguida. En ese momento, la cadera sufre una rotación y el espacio por el que tiene que transcurrir el parto, deslizarse el embrión, el feto, el bebé, se reduce en gran medida y entonces el parto empieza a ser una situación muy complicada porque no puede salir. La naturaleza eso lo fue resolviendo de dos maneras. Una, naciendo prematuramente. Nosotros somos bebés prematuros. Por eso que cuando nacemos estamos totalmente desvalidos. Y no tenemos ningún aprovechamiento, estamos ahí. No estamos en la incubadora, pero en casa es como si estuviésemos en la incubadora. No damos para vivir la vida. Somos de las especies que nacemos más desprotegidas. No tenemos capacidad para nada. Para hacernos un reportaje que vi hace unos años que me impactó mucho, es sobre los ñus en el Serengeti. Es un momento de la migración en el Serengeti en el que los rebaños de ñus bajan a los pastos frescos y allí se produce el momento del parto. Cuando nace un ñu, tarda 12 segundos en conseguir ser independiente y autónomo, que es justo el tiempo que tiene para aprender a salir corriendo. ¿Por qué? Porque le va la vida en ello. Ayer en las charlas de psicología y de Emilio Calatayud, pues se hablaba de ese conflicto en la maduración del niño, de cómo tiene que madurar. Incluso en la charla de Ubieto me parece que fue que parece como que ahora, con la electrónica, internet, como que se está madurando más rápido. Bueno, a lo mejor es que nos estamos acoplando ya a la naturaleza y los niños, pues ya, joder, con un par de añitos o con un añito ya van a salir a la calle y se van a ganar la vida. Pero nosotros, por lo menos ahora, nacemos demasiado pequeños, con lo cual tenemos unos maxilares y una dentición que con ese desarrollo no van a servir. Necesita haber dos denticiones porque el cambio volumétrico que va a haber entre este momento y este de adulto es enorme. Entonces va a haber una dentición que es la que va a crear el espacio, el sistema, para que haya volumen para una dentición adulta. Otro de los problemas que existe es que nacemos con distoclusión.
Y esta distoclusión fisiológica es el otro truco para poder nacer. Porque si no tuviésemos distoclusión, el momento del parto en el ser humano sería un conflicto mayor porque la mandíbula se atrancaría y crearía problemas de nacimiento. Eso facilita, esa distoclusión facilita. Entonces todos nacemos prematuros y con distoclusión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a ese sistema que es pequeñito y, vamos a decir, y con defecto de desarrollo, hay que recuperarlo. Eso se recupera con una cosa que es el genotipo, porque ya lo llevamos incorporados a los genes. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es ahí? El problema es que para llegar ahí hace falta un trabajo, un entrenamiento y un gimnasio. Ahí están los estímulos paratípicos, que se llama. Si al genotipo le sumamos un buen estímulo paratípico, pues entonces vamos a conseguir un fenotipo perfecto, que es lo que en la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada se pretende: tener adultos, oye, bien desarrollados, bien majos, ¿no? Y no, pues, gente pues curvada, torcida, con deformaciones en los maxilares. Bueno, pues eso. Esos estímulos, bueno, por decirlo ya, el primero es la lactancia materna, luego es una buena respiración y luego una alimentación que te obliga a trabajar. Una alimentación, una dieta fuerte, dura y seca, que decía el doctor Planas, que te haga hacer ejercicio. Uno no va al gimnasio y, hombre, sí, si vas al gimnasio vas a ver a mucha gente que está paseando de una máquina a otra. Pero ahora los jóvenes que están todo el día en el gimnasio están con pesas, están musculando. Pues eso es lo que habría que hacer con la masticación. Entonces, la RNO, ¿qué nos aporta? Pues cosas muy importantes. Una, saber qué sucede. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico, antes el doctor Rivero ha dicho clase 3, clase 2, es que nos ceñimos ahí a una clasificación. El doctor Planas no le gustaba nada, en la que dicen, no, es que es clase 1, ves el molar, clase 1, ves el molar, es clase 2. No, es mucho más complicado. Entonces hay que mirar bien toda la boca, mirar bien el orden de los dientes, mirar bien cómo está ese plano oclusal, mirar muchas cosas para hacer un buen diagnóstico. Entonces la RNO nos dice qué sucede. Además, nos dice por qué sucede. Que eso es tremendo, porque si vemos lo que sucede, pero no sabemos por qué, pues malamente vamos a saber el cómo abordarlo, cómo arreglar eso. Entonces la RNO nos da eso, que son, al final, las claves de lo que nos interesa. Conocer el desarrollo y la función, para que ese individuo que se ha desarrollado, bueno, que ya es adulto, oye, pues que tenga un buen desarrollo anatómico y que funcionen las cosas pues correctamente. Vamos a ver rápidamente vamos a ir rápidamente a hacer lo que es el desarrollo, pues si esto. Lo primero que ocurre, la lactancia. Tiene que ser una lactancia, pongo lactancia materna, intensa y prolongada. No sirven, por lo menos funcionalmente, no sirven medias tintas. Tiene que ser todo, pues a tope a por ello. Entonces, con eso, lo que se hace es tonificar la musculatura de entrada y salida del cóndilo mandibular, entrenamiento de la musculatura por el esfuerzo que está haciendo, se consigue un desarrollo sagital por el estímulo condilar en la cavidad glenoidea y además la respiración se entrena ya, la respiración nasal, y se entrena la deglución, con lo cual ya tenemos a un niño que cuando cumple el añito de vida ya, oye, ya es un pequeño hombrecito, o bueno, una pequeña mujer. Entonces, ¿qué objetivo tiene que ser? Llegar al tooth meeting point, que llamo yo, que es el encuentro, cuando los incisivos salgan, el encuentro de los incisivos inferiores con los superiores. Y bueno, la cosa va bien. En ese momento se van a establecer eso que estáis viendo ahí, que son los ángulos funcionales masticatorios. El frote, que es lo fundamental en la boca, el frote que va a empezar a hacer para construir la cavidad glenoidea, porque hasta entonces la cavidad glenoidea es una pista de tenis. Pasa la bola de uno al otro, bueno, pero sin red. Y a partir de aquí ya se profundiza y se forma la cavidad glenoidea.
y vamos teniendo unos ángulos funcionales que están descritos por el doctor Planas, que nos van a empezar a facilitar el desarrollo transversal de los maxilares. ¿Qué está aquí? Ese desarrollo transversal sobre todo se forma a través de una masticación que sea una dieta que sea importante, fuerte, dura y seca, que sirva para masticar, que haga ejercicio, todo eso para que el desarrollo, ¿cómo tiene que ser el desarrollo? Otra cosa es luego lo que sea. Pero las leyes naturales del desarrollo son esas. Es el manual de instrucciones cuando compras una maquineta por internet. Entonces, aquí ahí describe Pedro Planas cómo son las leyes. Entonces, según si se mastica más por un lado que por otro, se produce una simetría. Si uno va masticando, haciendo esa masticación por un lado y por otro con energía, lo que va ocurriendo es que todo es simétrico y va cogiendo volumen el maxilar superior por un lado, volumen por el otro, y la mandíbula va creciendo por un lado y por el otro. Hay un desarrollo en 3D, tridimensional. Al final, todo ese movimiento de masticar por un lado, por el otro, para el enfrentamiento, la fuerza que hace la mandíbula contra el maxilar superior, decía Pedro Planas, que es como si estuviésemos, bueno, decía el almirez, una mano almirez, como si hiciésemos una vasija de arcilla que está dando vueltas y la vas aumentando el volumen. Entonces, esas fuerzas son las que van creando el volumen y al final para crear el plano oclusal. La enfermedad de desarrollo en la boca es una enfermedad de plano oclusal. Dicen que los dentistas lo bueno que tenemos es una visión tridimensional. Bueno, yo creo que eso es yo creo que es un regalo que nos dan el que se cree, porque a mí la visión tridimensional me costó mucho tiempo tenerla. Y sobre todo pues a nivel de la articulación temporomandibular o del conjunto de la boca. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo y hay que entrenarse para tener esa visión tridimensional. Entonces, lo importante es cómo está situado el plano oclusal. Si está situado bien, la boca es fácil que pueda estar bien. Y si está situado mal, las cosas van a ir muy mal. Y tendrás que rectificar el plano oclusal. En general, lo que hay que hacer es tratar el plano oclusal. El plano oclusal, bueno, ya se sabe que tiene que estar en la orientación de Camper, más o menos, que es una referencia, bueno, pues que está por ahí. Pero el plano oclusal nos lo da el trabajo de las articulaciones con el engranaje de los incisivos y el trabajo masticatorio. Y sobre ese movimiento hacia un lado y hacia el otro de la masticación vamos a conseguir un buen plano oclusal. Esto es lo que propugna o lo que insiste la rehabilitación neuroclusal, que es ese tipo de relaciones dentarias con la articulación. Ninguno de los cóndilos que están circulando por arriba ha perdido su referencia, pero es que ninguno de los molares que está circulando por ahí está perdiendo la referencia, ni en trabajo ni en balanceo. Y entonces les puedo comentar que en trabajo tiene que haber contactos intensos y en balanceo contactos de soporte. Y en ese caso las articulaciones estarán protegidas y los dientes también, porque las fuerzas estarán bien repartidas. A eso se llama oclusión balanceada bilateral. Nosotros lo llamamos el equilibrio oclusal masticatorio. Esto es un ejemplo de una boca, bueno, ya desarrollada, que puede tener, bueno, pues ahí 8 años, por ejemplo, o algo así. Y entonces vemos un poquito, pues, cómo tienen que ser las bocas de los niños que vemos. A eso es a lo que tenemos que llegar. A esto de aquí. Luego, si hay un diente un poquito más giradito, menos giradito, ya se analizará. Pero nosotros tenemos que intentar que el desarrollo de los niños llegue a esto. Hay todo esto que lo va gobernando al final. Bueno, hay también las cosas que he comentado y la ley de la mínima dimensión vertical. Para entender cómo es la masticación, hay que conocer la ley de la mínima dimensión vertical. Bueno, yo creo que ya se sabrá, se debiera de saber. Uno mastica, uno cierra la boca hasta que no la puede cerrar más. Es como de chiste, pero luego tiene su complicación. Porque uno al cerrar la boca se puede encontrar un problema y entonces no cerrar aquí, sino cerrar un poquito más allá.
Y esas son las bocas de todos los pacientes que estáis viendo en las consultas. Y si eso no lo miráis, es como si no existiera. Entonces, eso hay que verlo y hay que entenderlo. Y uno masticará por el lado donde tenga que hacer menos esfuerzo con sus músculos. Y eso va relacionado con la menor dimensión vertical. Cuando uno junte los dientes en un frote masticatorio, por donde menos altura cojan los dientes, por ahí masticará. Y por el otro no. Y eso es importante, porque si no es que no sabemos qué le ocurre en la boca de nuestros pacientes. Y claro, y si ese paciente está bien cuando tiene 30 años y ha tenido un problema y se está torciendo de los 30 a los 32, pues quizás la consecuencia es menor. Pero si el niño tiene 2 años, 2 años y medio, y ya está teniendo un problema de estos, cuando tenga 5 está hecho un desastre. Porque la curva de crecimiento es muy diferente de uno a otro. Este es el equilibrio oclusal bibalanceado que yo ya he comentado, que hay contactos masticatorios de frote masticatorio en toda la boca, fuertes en trabajo, soporte en balanceo, las articulaciones hacen de guía del movimiento, pero no tienen por qué estar soportando cargas importantes, tienen que hacer guía del movimiento, y los colmillos es el diente más fuerte que hace trabajo y guía. Por eso hay uno que descansa, el de balanceo. El resto, poco tiene que descansar. Al final, ¿qué tenemos que ir viendo en la boca de nuestros niños? Tenemos que ir consiguiendo, bueno, que tengan libertad de movimientos, pero de movimientos de frote, no con la boca suelta, pim, pom, pim, pom, que eso lo hacemos todos. No, con boca cerrada hay que conseguir eso para dar estabilidad. El movimiento es lo que tenemos que ver. Y entonces tenemos que conseguir eso, ya lo habéis visto, fi, fa, fa. Oye, qué bien mueve, pero con frote. Porque eso será que el sistema neuromuscular, el sistema dentario se lo está permitiendo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que controlar? ¿Cómo podemos coger un niño y decirle, a ver, ¿este niño va bien o va torcido? ¿Cuándo vemos una boca como era la A? Que parecía que no tenía una deformación especial. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, comentaba yo ayer, que he venido de San Sebastián aquí en coche. ¿Qué he tenido que hacer? El volante y la marcha. Y ya está, son las dos cosas. Con eso, como hay autopista, no pongo ni los intermitentes, como un campeón. Y ya está. Y entonces, ¿qué he hecho? Llevar el volante, bueno, pues para aquí, pues para allá, y rectito. Intentarlo mantener recto. Y ya está, y hasta cualquier niño lo lleva. Ping-pong y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer con la boca de los niños, guiarla, tutelarla. Nosotros la tenemos que tutelar. Somos responsables del crecimiento de la boca de ese niño. Y entonces, ¿qué utilizamos? Dos cosas. Una, el ángulo funcional masticatorio, para saber por dónde mastica. Pero un ángulo funcional que tenemos que saber que el niño no se engaña. Tenemos que tutelarlo para saber qué ángulo funcional tiene que tener, o es el suyo, el que le corresponde, y otro, cuál es el que utiliza. Porque a lo mejor, pues el niño se busca la vida, porque no es tonto, tiene que vivir. Y luego, otra cosa, que como estamos en León, pues no me queda otro remedio que nombrarlo, es el arco gótico. El arco gótico masticatorio. Porque el arco gótico que conocemos todos, y hasta ahora lo llamaba arco gótico, en realidad es el arco gótico articular. Porque es el que se pone una plantilla, se mueve para aquí para allá, y venía muy bien, en teoría, para las prótesis completas mucosoportadas. Bueno, y las no mucosoportadas. Para las rehabilitaciones orales, saber qué arco gótico tiene la articulación. Pero que la articulación tenga un arco gótico no significa que el paciente funcione con ese arco gótico, porque puede funcionar con un arco gótico dentario, masticatorio, que no corresponde. El arco gótico es el movimiento de traslado que hace la articulación cuando hace una lateralidad. Va sobre el plano horizontal y es esa salida.
Un cóndilo queda en su sitio y el otro se traslada hacia adelante y hacia medial. Lo mismo por el otro lado. Eso hay que tenerlo bien el esquema de conocerlo, porque esa es la articulación. Pero cuando hay dientes, puede ocurrir que si el desarrollo no ha ido bien, no coincidan y los dientes obliguen a otro tipo de arco gótico, que sea un traslado hacia adelante y un lado, pero proyectado de otra manera, porque son los dientes los que lo gobiernan. Como lo vamos a ver un poquito, si queda ahí, queda ahí. El arco gótico masticatorio. El ángulo funcional es muy sencillo, porque va sobre el plano frontal. Entonces se mueve hacia un lado, según cómo encajan los dientes, coge una deriva, o se mueve hacia el otro y según cómo encajen los dientes, coge otra deriva. Si ese ángulo es así, hacia un lado coge esta deriva y hacia el otro esta deriva, el paciente siempre va a masticar por este lado. Inevitablemente. Ahí no hay error. Salvo que haya un conflicto doloroso o cosas así. ¿Qué hacemos? Bueno, mirad, el frote y la dirección del frote. ¿Para dónde frota? Y entonces con esa historieta que tenemos el frote, la dirección del frote, el ángulo funcional y el arco gótico, nosotros podemos jugar en el desarrollo. Si tiene una clase... No, perdón. Si el plano oclusal es un plano normal, pues entonces, bueno, no va a haber mucho conflicto. A lo mejor hay un poquito de sobremordida, elevamos la sobremordida un poquito con pistas, intentamos que no se pierda el plano, que se mantenga ese plano, que frote, que se desarrolle y ya iremos viendo. Pero en distoclusión, el plano oclusal converge con camper por detrás. Converge con camper por detrás. Eso es el síndrome. No es una clase 2, es una distoclusión mandibular. Y eso es un fallo diagnóstico instaurado, digamos, clase 2. ¿Y qué más queda si tiene una mandíbula que no se ha desarrollado? Es una distoclusión. Y el plano oclusal siempre converge con camper por detrás, con lo cual no se puede hacer crecer esa mandíbula porque aumentaría la dimensión vertical. Y uno cierra siempre hasta que no puede cerrar más, siempre cerrará más si la mandíbula se va hacia atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Rectificar el plano oclusal. Este sería el plano oclusal convergente por detrás con camper. Mira, le hacemos lo que sea, unas pistas directas, un poco de tallado selectivo, y hacemos que converja con camper por delante. Y el paciente entonces, su arco gótico masticatorio, lo hará proyectado hacia adelante, estimulando la zona retrodiscal y provocando un crecimiento sagital mandibular. Eso es lo que hay que hacer, rectificar ese plano oclusal y avanzar a la mandíbula. En progenie, nosotros no llamamos clase 3, llamamos progenie, la clase 3. La clase 3 en Euskadi es tradicional. Hay muchas. Yo creo que en todas partes, pero hay muchas. Y el problema que tiene la clase 3, que lo traigo aquí, es que muchas veces pensamos, bueno, sí pensamos, me voy a meter porque a mí a veces hasta se me escapa alguna cosilla de esas a veces. A veces pensamos que es clase 2 o clase 1, y es clase 3. Y hay un momento dramático que el niño tiene 5 años, te viene a revisión y le dices que está bien, y al año siguiente viene a revisión y tiene una clase 3. Y hay que ponerle mentonera, y hay que ponerle no sé qué, y hay que ponerle... A ver, pero si le llevo trayendo desde los 2, 3, 4, 5... El año pasado me dijo que estaba bien. Pues los incisivos inferiores por delante. Un momento dramático. De decir, tierra, trágame, ¿qué ha pasado aquí? Pues porque estabas pensando que tenía una clase 1 y era una clase 3. Lo único que ocurría es que los incisivos no se habían ido. Seguían por detrás. Bueno, ¿qué ocurre? Que el plano de camper el plano oclusal converge con camper por delante. Y entonces al cerrar, siempre se va a ir hacia adelante para cerrar más. Y entonces, mientras no cambies el plano oclusal, los dientes se los podrás poner como quieras al niño, pero seguirá siendo una progenie y se comportará en boca como una progenie. Y una progenie provoca sufrimiento articular y etcétera, etcétera.
Bueno, ¿qué haces? Cambiarle, rectificarle. Le rectificamos el plano oclusal haciéndolo convergente hacia atrás y ya, venga, no hay problema. Ya, bueno, no hay problema, hay problema. Pero ya esa fuerza que impulsa hacia adelante la has frenado. Y a partir de ahí vamos a analizar cómo va el tema. Bueno, los casos, que si no, fíjate, venga, pues rapidito, que hay que ir a comer. El primer caso. Son 7 casos. Bueno, venga. Mordida cruzada unilateral derecha y anterior. 2 años y 10 meses. Lo traen exclusivamente porque la madre y su tía han sido operadas con cirugía ortognática por progenie mandibular. Entonces están muy sensibilizadas con ese problema. Y el niño tiene muchas cosas. Es un niño que vive con una constante irritación, agitación, se alimenta con bastante dificultad. Bueno, yo lo observo que tiene muchos granitos alrededor de la boca, lo llamo eczema perioral, pero no creo que sea eczema perioral, será otra cosita por ahí. Y bueno, presenta una mordida abierta anterior y están muy preocupadas. Entonces, bueno, yo he puesto por aquí, actitud terapéutica activa o pasiva, 2 años, 10 meses. A ver, algo habrá que hacer. O se le va a dejar que se vaya. Bueno, pues primero analizar qué le está ocurriendo a este niño. Entonces, ¿qué le está ocurriendo? Bueno, analizas un poquito, le buscas la oclusión céntrica, hay que saber, esto es el idioma que a veces hablamos diferentes. ¿Y qué es oclusión céntrica? ¿Y qué es oclusión funcional? ¿Y qué es no sé? Es un mundo un poquito esto. Oclusión céntrica es el primer contacto de los dientes al cerrar, que puede ser el de todos o el de uno. En este caso es el de uno. El paciente en oclusión céntrica, el niño en oclusión céntrica, tiene esa interferencia y a partir de esa interferencia va a cerrar por la ley de la mínima dimensión vertical un poco más allá, en otro sitio, donde cierra del todo, pero en otro sitio, con las articulaciones fuera de sitio, proyectadas, porque las articulaciones no se han quedado ahí, estaban ahí en oclusión céntrica, pero si no, se han ido para adelante. ¿Qué ocurre eso? Que a partir de ahí, será esto de aquí, los movimientos masticatorios, como le tropieza, intentarlo vosotros, imaginaros que os tropieza y tenéis que cerrar para adelante. ¿Qué arco gótico masticatorio va a hacer? Metes esta y empieza a ir para adelante, ¿qué va a ocurrir? Que cuando vuelva dentro de un año, ya esto no es una broma. Esto ya es algo muy serio. Y entonces ya le dices, cuando tenga 18 años, cirugía ortognática. Y tendrá 3. A ver cómo vive hasta los 18. Bueno, entonces, el mismo día, en el mismo momento, se le rectifica el plano oclusal. ¿Cómo? Colocando unas pistas de composite en los molares inferiores en este caso y tallando en la parte superior y organizándolo inmediatamente el niño. Bueno, intento mostrarlo ahí con los ojos, ya está más tranquilo porque ha encontrado estabilidad. Llevaba desde hacía por al menos un año que no podía cerrar la boca y entonces ya encuentra estabilidad. Se le queda una mordida abierta como un campeón, pero lo que me interesa es que este niño cierre la boca y empieza a masticar con unos AFMPs lo más suaves posibles para que nada le moleste por ningún lado y que pueda frotar y que los arcos góticos sean lo más abiertos posibles. Eso es que, vamos a decir, que mastica hacia atrás. Para eso le hemos transformado el plano oclusal convergente con camper por detrás. Y entonces los arcos góticos que antes se proyectaban hacia adelante y eran muy cerraditos, en la catedral tendremos un poquito más cerrados y un poquito más abiertos, seguro, los podéis ver. Lo hacemos que se abran mucho y con eso la proyección de movimiento, de crecimiento sagital se queda frenada y ya tenemos una oportunidad de seguir negociando.
Bueno, esto es, bueno, creo que hay fotos más intermedias, pero puse estas para señalar los arcos góticos que ya se parecen a los articulares y los AFMPs muy de cero. Entonces aquí es, bueno, al cabo de 2 años. Bueno, la mordida abierta no se le ha hecho nada, está cerrada. Ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque este niño solo tenía una alteración funcional de cierre que le alteraba todo, la propiocepción, la musculatura suprayoidea, todo estaba alterado, la musculatura sublingual. Aquí vemos. Bueno, bueno, eso es, muy bien. Para hacernos idea, eso es, para hacernos idea, esta era la boca que con 2 años antes, tenía ese problema. ¿Qué tenemos que hacer? Estabilizar y dar el frote correcto, teniendo en cuenta que ¿qué parámetros vamos a medir? El ángulo funcional masticatorio en vertical y el gótico masticatorio. Bueno, nada, luego ya va siguiendo 6 años y 4 meses, que lo que vamos haciendo es controlar un poco con algo de tallado selectivo, o a lo mejor si hay que seguir rectificando alguna cosita, teniendo en cuenta vigilar esos, el arco gótico, y el otro 7 años, que está así, y miramos 9 años, y aquí 10 años. Bueno, ninguna aparatología le he puesto. Y está pendiente a lo mejor de controlar la salida de los colmillos para, si acaso, a lo mejor, pues mira, a lo mejor hay que hacerle algo de desarrollo transversal. Ya lo veremos. Yo lo que quería es que esta boca se fuese desarrollando lo mejor posible por ella misma, que es lo que he hecho en todas estas bocas. Mordida cruzada unilateral derecha. Las mordidas cruzadas es el paso previo a la progenie también. Es un paso previo. Primero se cruza uno, después 2, 3 y después siguen todos en cadena. Este sí que me parece que acudía por mordida cruzada, porque el niño estaba torcido, se le veía torcido, y entonces como está torcido, ya te lo llevan, es que tiene la cara torcida. ¿Ven? ¿Qué le ocurre? Bueno, esta sería la oclusión céntrica. La oclusión céntrica le tropiezan los dientes. ¿Por qué? Pues bueno, pues quizás por un problema postural de aplastamiento en esta zona, quizás por... ¿Cómo empiezan las mordidas cruzadas? Por pillowing, por yo qué sé. Vete a saber. Pero lo cierto es que las mordidas cruzadas están ahí. Y esa mordida cruzada, ¿cuándo empieza? A los 2 años, a los 2 años y medio, a los 3. No más tarde. Ahí. Y ahí es donde hay que cruzar, hay que tratarlas. Esta es la oclusión funcional, que está aquí. Y esta es la masticación por el lado izquierdo, que por allí no puede masticar, haciendo un gótico que se proyecte hacia adelante, porque toda la boca le estorba. ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué le produce esto? Una alteración del plano oclusal que se va a ir levantando por el lado derecho, la asimetría. Cuando hay una mordida cruzada, la mandíbula crece asimétricamente y se dispara por el lado cruzado, porque no tiene freno. Y la parte superior va a estar aplastada, va a estar endognática, va a estar sin desarrollo transversal. Las ATMs que funcionan así van a estar también asimétricas y las va a tener asimétricas para los restos. No puede masticar. Esta mañana con la doctora Banto según la textura, según no sé qué, según esto. A ver, este niño no puede masticar ni con textura 0 ni con textura 100. No mastica. Y eso es la realidad. Porque la boca puede masticar, si los dientes pueden trabajar, si no, no mastica. Y le va a crear un trastorno postural y una sobrecarga muscular. El trastorno postural es que casi no hay ni que explicarlo, ya se ven esas condiciones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en este caso tardaron, porque una cosa es que tú lo diagnostiques, lo expliques bien, y otra cosa que el niño tiene 3 años y que los padres digan, venga, trátalo. Bueno, tardaron 6 meses. Y las fotos son luego al año siguiente. Pasa que no tengo fotos, en el momento en el que lo traté, no tengo fotos, tengo al año siguiente. Entonces se le trató 6 meses más tarde, con pistas de composite y tallado selectivo. ¿Para buscar qué? Para buscar unos ángulos funcionales suaves, de 0, y unos arcos góticos masticatorios que sean semejantes a los articulares. Porque en esta situación no me está dando miedo que vaya un crecimiento hacia adelante
progénico, protrusivo. Y entonces, bueno, pues lo tengo así, ¿eh? Por despacio, hacia un lado, hacia el otro, se va, al otro, se va. Entonces, eso aproximadamente es lo que tenemos que ir buscando. Eso es lo que tenemos que mirar y observar en las bocas. Pero tutelando, el tener el control en la mano, en el dedo, que sujetamos la mandíbula, para saber si se proyecta hacia adelante o no, es importantísimo. Porque si tú le llevas, si tiene una salida, pero tú le sueltas y ves que se ha ido hacia adelante, es que está utilizando un arco gótico patológico. Y eso crea una transformación del plano oclusal y provoca una progenie. Bueno, aquí está con 12 años. Es el paciente que con 2 años tenía esa situación de mordida cruzada, que era bastante salvaje. No se le ha colocado ningún tipo de aparatología. Solo se le ha controlado ángulo funcional masticatorio y arcos góticos masticatorios. Esto es un caso muy típico. Te lo mandan de osteopatía de osteopatía. Estoy en concreto, fisioterapia, osteopatía, yo creo que más de osteopatía. Con un diagnóstico, que dices, ¿y qué hago yo? Porque, no sé, yo en otro tiempo hubiera pensado que esta boca estaba más o menos bien. Pero me viene el osteópata y me dice, te lo mando porque alteración postural, bueno, un examen exhaustivo, que yo no hago tanto examen en las bocas de mis pacientes. Pero alteración postural, ojo vago, tartamudez, dolor de barriga sin explicación, apretar los dientes durante el sueño, babear sobre la almohada en el sueño, respiración oral, se muerde la lengua y mejillas al comer. Por Dios, ¿qué quiere que le haga yo? Pues bueno, no sé, a lo mejor estáis más familiarizados, pero asusta un poco. Bueno, pues tiene cosas, no es una boca correcta, es una boca patológica. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que valorarla funcionalmente. Esto es una boca estática, no tengo lateralidades, pero os las puedo... Esto que vemos en el entrecruzamiento de los colmillos, que se ve muy bien, es un ángulo funcional desmesurado, enorme. ¿Eso qué significa? Que es afuncional. O sea, lo llamo ángulo funcional masticatorio, pero no funciona. No mastica ni por aquí ni por aquí, porque tiene una pared. Y eso le ocurre a la mitad de los pacientes niños de vuestra consulta. A la mitad. Estos niños que tienen unas alteraciones propioceptivas porque los dientes les tropiezan por todos los lados, que no les sirven para nada, y mucho menos para comer. Si eso no lo vemos, pues bueno, ¿qué va a ocurrir? Que el plano oclusal, como no tiene frote, se va a formar mal. Y vamos a tener algún tipo de problema, que nosotros no lo estamos detectando, pero el osteópata lo está detectando. Bueno, ¿por qué le duele la barriga? Porque no mastica. ¿Por qué babea? Porque duerme con la boca abierta la mitad de la noche, porque los dientes le tropiezan y no tiene la fuerza suficiente para desgastarlo, que por eso hace también ruidos por la noche, me parece. Apretar los dientes durante el sueño, seguramente lo que hace es apretarlos. No hace un bruxismo seguramente de frote, sino será más bien apretar. ¿Por qué? Porque está encerrado. Entonces, ¿qué tiene? Una desviación de línea media a la izquierda y un arco gótico para poder masticar que sale proyectado por delante. Y eso le va alterando el plano oclusal, asimetría esquelética, tiene vómitos, dispepsia digestiva. Yo describí hace ya 18 años, así tontamente, el síndrome de gastritis aguda de la infancia, que está provocado por una situación de esta. Muy interesante que lo padecen la mayor parte no, un porcentaje, un porcentaje bastante alto de los niños lo padecen, adultos también, pero los niños es más dramático. Trastorno postural, bueno, ahí está el trastorno postural. Y aquí vemos, ¿qué le hice? Un tallado selectivo. No se ven las lateralidades, pero bueno, lo que os muestro es mirar el entrecruzamiento de los colmillos que provoca este ángulo funcional y esta deformación de los ángulos funcionales y los arcos góticos. Este es el arco gótico que sale proyectado hacia adelante por el lado izquierdo. Curiosamente,
seguro que me lo podéis decir más específicamente cualquiera de vosotros, tiene este diente, lo tiene oscurecido, amarilleado, supongo que por una esclerosis de la dentina o algo así, por el trauma oclusal que sufre, porque mastica esta niña saliendo proyectada hacia adelante, con el arco gótico, por el valle, entre el 2 y el 3. ¿Y qué ocurre? Que en medio este diente lo está presionando. Seguro que este es el diente que primero se exfolie. A lo mejor se exfolia antes que los inferiores, porque está recibiendo un trauma oclusal importante, un trauma masticatorio. ¿Qué le ocurre? Esto me ocurre a mis niños, y a mis adultos. Es una cosa, yo lo tengo estudiado, para mí es así, pero luego he estado viendo fotos que salía de la postura y se me escapaba y decía, me hubiera gustado verlas con más detalle y ver más detalles, porque a veces cambia. A mí me ocurre eso, a mí se me levanta el lado de balanceo. O sea, que el hombro más alto es el de balanceo. Aquí, este hombro está un poco más alto que este. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la masticación es esta. Esa es la alteración donde yo creo que nace la alteración postural de esta niña. Entonces, ¿qué hay que hacerle? ¿O qué le hice? Bueno, un tallado selectivo para bajar los ángulos funcionales y corregir los góticos. Con eso, pues cosas que le pasaban, como la alteración propioceptiva que le hacía estar con la boca abierta por la noche, ya no le tropieza, frota, y esa propiocepción ya le mejora. Además, empieza a masticar por los dos lados, por donde va, y ya lo único que le hago es ir controlando ese ángulo funcional y los arcos góticos. 4 años tenía. Mordida cruzada unilateral izquierda. Venga, rápido. Venga. Son muy esto. Bueno, vino por mordida cruzada izquierda. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo. Es que todas las semanas pues van llegando pacientes niños con mordida cruzada. En León me imagino que lo mismo. Entonces, tropieza. Ese diente es un asunto funcional. Tú le miras la céntrica. Esto no es esquelético. Algunos, si lo coges a los 2 o 3 años, no es esquelético, es funcional 100%, tallado selectivo y se ha acabado. Cuando ya tienen 5, 6, 7 años, bueno, ya, una de los 6 años hay que vigilarla, claro, porque no se puede dejar a que se enrede ella sola. Pero ya a los 5 o 6 años puede ser funcional y ya tener, porque provoca un defecto de crecimiento, de desarrollo, ya tener un problema ya esquelético, y entonces que a lo mejor hay que terminar gestionándolo con algo de desarrollo, con algún tipo de aparatología. Pero nosotros estamos hablando de odontología infantil integrada, atención en la primera infancia. ¿Le voy a poner yo un Quadelis a este niño o alguna cosa así? A ver, que no, porque no es el problema. El problema es que cierra, no en León, en Astorga. Cierra y se va a Astorga. Pues no, si está en León, que cierre en León. Y eso hay que centrarlo. Y entonces hay que hacer, esa es la funcional y esta la céntrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ponerle unas pistas de composite, se nos queda en mordida abierta. Y entonces te dices lo único que, a ver qué pasa con esa mordida abierta. Bueno, mira, se me ha ido para atrás, o estaba por ahí. Bueno, ya está. La mordida abierta se cerró. ¿Por qué? Porque empezó a funcionar bien y toda la propiocepción y lo neuromuscular ya empezó a entrar en situación de paz. Si no se está autodefendiendo, y autodefendiendo la lengua se mete para que no tropiece el diente y entonces no se puede hacer nada. Y la mayor parte de esas mordidas, bueno, estas mordidas abiertas, de mordidas cruzadas, se cierran, desaparecen, no crean problema. Y entonces esto se mueve para un lado para el otro y ya está. Y le vas dejando 6 años y 7 meses, me parece que hemos empezado con a los 5 o algo así, y hay que controlar, pues que son las lateralidades, los movimientos de lateralidad. Tiene sus pistas, le controlo sus pistas, el ángulo funcional, el arco gótico que no se me vaya para adelante, porque tiene que estar en su sitio con el plano oclusal, y ya está. Y yo lo voy llevando. Las películas del oeste que salían de los colonos americanos con los caballos en las carretas, pues tú vas guiando. Y lo vas guiando con el arco gótico al niño para que esté donde tiene que estar. 7 años y 6 meses, revisión de pistas y esto. Y esto es con 9 años.
Bueno, está con mordida cruzada y bueno, es muy posible que algo haya que hacer. Bueno, algo de desarrollo transversal, pero ha llegado a los 9 años y a mí me gusta la situación funcional de este niño. Come, mastica bien, sobremordida profunda. Los que no han llegado a la consulta por mordida cruzada llegan con sobremordida profunda. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sí, no sé si se ha dicho el doctor Rivero que nos obsesionamos con determinados. Lo primero que hay que hacer en una boca es que tenga una dimensión vertical adecuada. Es el principal problema. Tú no puedes adelantar un maxilar, una mandíbula, tú no la puedes adelantar si la dimensión vertical está hundida, porque te vas a encontrar una pared. Levanta la dimensión vertical y llévala hacia adelante. Entonces, lo primero es liberar esos movimientos que los vas a liberar con la dimensión vertical. Entonces, ¿qué le ocurre? Viene revisión rutinaria. Bueno, un poquito rechina por la noche. Rechina por la noche. ¿Por qué rechina por la noche esta niña de 5 años? Porque le molestan los dientes y los tiene que liberar. Venga, a ver si puedo. En el caso de que lo consiga, lo consigue mal. No penséis que ya se ha liberado. Lo consigue mal. Va a crear unas deformaciones que no va a ir bien. Lo tienes que liberar tú, sabiendo dónde tiene que estar ese maxilar y cómo se tiene que mover. Falta de desarrollo transversal, porque esto, en cuanto empieza el recambio, se van a montar todos los dientes, ahí no hay espacios. Las trayectorias condíleas, esto tiene el movimiento de Walker, se llama un movimiento vertical, solo mastica así. Bueno, no mastica, eso no es masticación, solo abre y cierra. Con ese abrir y cerrar no hay masticación. Esta niña no mastica nunca, nunca. Con lo cual, su estómago tiene una sobrecarga digestiva importante que le ocasiona pesadez, hinchazón y vómitos. Eso es lo que le ocurre a un niño cuando tiene esta situación. Aquí están. Bueno, mira, aquí sí salen esos. En la RNO siempre intentamos sacar la foto de la céntrica funcional del máximo cierre y de cuál sería la situación de masticación en un lado y en el otro. Y la posición que adoptan los dientes es esta, en la que desaparece por completo el frote masticatorio. Esta niña no sabe lo que es frotar, con lo cual da igual lo que le des de comer. Bueno, va a comer blando, va a comer purés. Y en el caso de que coma algo duro, al cabo de un día o dos lo va a vomitar y vas a saber y vas a decir, esta salchicha la cenó antes de ayer. Y eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo. Di unos cursos en Alicante y claro, luego se acercaba mucha gente. Oye, es que mi niño el otro día vomitó y era de antes de ayer. Y era no sé qué. Eso es que es frecuentísimo. Y te dedicas a los dientes y no sabes qué es lo que pasa con los dientes, cómo se come, cómo se mastica. Por favor, la RNO eso nos lo ha aclarado muy bien. Entonces, estos son ángulos funcionales verticales que no sirven para nada, son afuncionales, y estos son unos arcos góticos masticatorios que en realidad, no, es que no hay movimiento. Está ahí puesto porque quise eso. Y entonces, aquí en este caso, lo que dice esto es muy reciente, porque está recién hecho. Hace poco, a revisión, un poquito le hice algo detallado selectivo en la revisión. Le levanté con pistas de composite para liberar los movimientos y transformar los ángulos funcionales masticatorios por unos ángulos suaves y con un gótico normal. Inmediatamente deja de rechinar e inmediatamente empieza a comer mejor. Y luego ya al cabo de poco tiempo el estómago lo empieza a tener bien. Progenie. Progenie es que la progenie, eso en Euskadi la progenie es de todos los días. Entonces, ¿qué ocurre con este niño? Viene, motivo de recurso, primera revisión, nada, como si nada. Bueno, para mí esto es una progenie. Así yo veo, viene el niño, primer día, hostia, progenie. Yo no lo dejo así, nada, intento, nada, si no es el mismo día, el siguiente, vamos. Pero es una progenie, porque a mí las progenias me dan... El otro día vi un niño de 18 años, a ver si se le podía hacer algo. ¿El qué? Volver a nacer. Y dices, ya está oyendo
a programa de atención y todo esto desde los 4 o 5 años. Y una progenie esquelética bestial. Cuando tenga 21 que lo operen. Joder, que es que, ¿cómo le dices a esos padres? Bueno, mejor no decirlo, hay que ir con cuidado. Que es que a los 4 o 5 años ya lo tenía. Y no se le ha visto, porque lo puede dar a los 4 o 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 10. Bueno, es una progenie porque tiene una disfunción canina. La progenie nace en la disfunción canina. Hay un colmillo que crea un ángulo funcional muy elevado y entonces te vas por la tangente, sales disparado hacia adelante, cierras el arco gótico y empiezas a crecer como un campeón. Si no tienes sobremordida, te vas. Y si tienes sobremordida, te agolpas. Y cuando cambian los incisivos se te ponen delante. Y estás tú pensando que no tiene progenie hasta que al año siguiente te salen los incisivos por allí. ¿Por qué? Porque el plano oclusal está equivocado. Converge por delante. Y eso hay que transformarlo. Y entonces tienes dos opciones para transformarlo, que es, ahí la progenie, porque al salir, sale buscando una dimensión vertical menor, con unos arcos góticos masticatorios muy cerrados. Entonces, ¿qué le he hecho con ese entrecruzamiento? Tallado selectivo. Lo primero, tallado selectivo, abriéndole todo lo posible los arcos góticos, no que mastique así como estaba haciendo, sino que mastique casi así, frenando cualquier atisbo de eso. Eso le va a hacer frote y le va a ir recuperando el desarrollo del maxilar superior que estaba encogido. Y bueno, le vamos viendo, ahora esta también es muy reciente y entonces esta es de las últimas fotos. Ahora está haciendo el entrecruzamiento y entonces ¿qué me voy fijando? Voy intentando hacerle tallado selectivo para hacer que los colmillos se relacionen lo mejor posible sin que le provoquen tensión, suavizar esos ángulos funcionales. Y este ya es el último, que venga, pues ya está, mira, eso es que me estoy... sí, voy, venga, ya es el último, y es muy sencillito. Es una niña, 7 años y 9 meses. Le decía a mi auxiliar, le decía, a ver, ya cuando puse, porque voy a poner las edades para tener una cierta referencia e ir eso, hemos empezado a los 2 años y a los 7 y 9 meses. ¿Lo llevo o no lo llevo? Odontología infantil integrada, primera infancia. Pero es que a la hora primera infancia, ¿cuándo termina primera infancia? A mí termina cuando sale la muela de los 6 años. Aquí, sí, la tendrá la muela de los 6 años. 7 años y 9 meses. Bueno, sí, está allí la muela de los 6 años. Está por ahí. Pero bueno, es una dentición infantil. No sé si por algún motivo me engañan la edad. Tendrá 7 años y 9 meses. Bueno, como no ha vuelto mucho, pues no sé, he pensado que cuando vuelva, pues oye, si no ha cambiado ningún diente, a lo mejor le mando una panorámica. A ver, porque ya 7 años y 9 meses ya se excede de lo que suelo ver. Entonces, esta boca, revisión rutinaria, ¿es una boca que está bien? Bueno, puede parecer bien. ¿Qué actitud habría que tomar? ¿Activa o pasiva? Hay que implicarse un poquito. No abre y cierra y a ver, sino analizarla. Entonces esta niña es una boca con conflictos. Una que tiene una ligera desviación de la línea media hacia el lado derecho. Eso nos dice, ya tiene 7 años y 9 meses, ya se va haciendo mocita, pero normalmente hasta en estas edades eso significa que mastica todo por el lado derecho. Si mastica todo por el lado derecho, lo que va a ocurrir es que el plano oclusal se va a levantar por aquí, va a descender por aquí. Y eso en el adulto va a ser lo mismo. Y vamos a gestionar unos planos oclusales que no corresponden a la articulación. Y entonces eso va a ocurrir un desequilibrio oclusal masticatorio total. O sea, vamos a tener un adulto con sufrimiento. No cumplimos el patrón de hacer que ese niño se desarrolle bien. ¿Qué va a tener? Sabemos, le provoca la alteración en esto, asimetría de los maxilares porque está masticando solo por un lado, asimetría en las ATMs porque se forman de manera diferente, la masticación asimétrica y un trastorno postural, pues de libro. Entonces le pones y efectivamente, yo no hago, bueno, la otra foto me la mandó la osteópata y pero esta sí, la vi así y le dije, anda, ponte, que te voy a hacer una foto. Entonces, mirar los ángulos funcionales, la diferencia que hay entre uno y otro.
Esos son los ángulos funcionales. Un ángulo funcional, así es como mastica cuando mastica por el lado derecho, y así es como mastica cuando mastica por el lado izquierdo. El colmillo le está desocluyendo un poco, y en todo caso lo que hará posiblemente es, para poder masticar a veces por el lado izquierdo, adelantará un poquito el gótico, y entonces conseguirá ya masticar pero protruyendo. Con lo cual, la simetría y el trastorno postural va a ser mayor aún. ¿Por dónde mastica? Por el lado derecho. Por el lado derecho. A mis niños, ¿qué hombro se les levanta? El izquierdo, el de balanceo. A los míos. Luego por ahí, ya, por varias cosas. Tengo más o menos ya estudiado y va por ahí. ¿Qué habría que hacerle? No le he hecho nada, porque una cosa es que se lo cuentes, que la niña esté así y que... Y entonces hacerle, todavía no le he hecho nada. Ya ha pasado tiempo, no creo ni que le haga nada, pero porque los padres a veces, pues, o no lo entienden o por lo que sea deciden no hacer. Pero tú sí que tienes que implicarte y decirle, no, la niña no está bien. La niña no está bien, no vaya a ser que luego te venga dentro de 2 años y te diga, pues no me dijo que masticaba solo por un lado. No, sí te lo he dicho, y además que se te iba torciendo la niña también. Y la niña está torcida, y es una pena. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente, coger la anatomía de cómo son los maxilares y analizar las simetrías, las asimetrías. Pedro Planas utilizaba un aparato en el que te veías muy bien cómo se había levantado el plano oclusal, cómo había una simetría por un lado, por el otro, pero no hace falta llegar a tanto. Hay que ver muy bien y analizar cómo están los molares, cómo están los colmillos, cómo están los incisivos, cómo es el plano oclusal, y ver qué necesidades hay para hacerlo. Y hacer una exploración exhaustiva funcionalmente, para saber cómo está masticando ese infante. Cómo está masticando, porque su masticación es la que le va a guiar el desarrollo. Y si está masticando para atrás, va a ser una distoclusión que no lo va a cambiar nadie, y si está masticando hacia adelante, va a ser una progenie que no lo va a cambiar nadie. Por eso la RNO, como he dicho al principio, nos da las claves del desarrollo y de la función. Y nada, daros las gracias, haber intentado explicar en qué parámetros se mueve la RNO, qué es lo que es la RNO, que tengáis curiosidad por, yo qué sé, pues por conocer más la RNO, por ver si en vuestra consulta os puede venir bien, y nada más, que ya me he retrasado bastante, como suele ser habitual en mí, y nada, daros las gracias a todos, ¿vale?